¿Qué tal, amigos? Se resolvió la Volta a Cataluña, la última etapa. No podía ser de otra manera, la fuerza. Pero no por las bonificaciones, como todo daba a entender, sino por el ataque formidable de Primo Roglic, que ha reverenciado de nuevo al ciclismo con una etapa de la que no se esperaban tantas cosas que no fuese la disputa de los segundos bonificados en los sprints y en la línea de meta, y que sin embargo nos ha regalado una actuación portentosa del esloveno, que a sus 35 años ha conseguido su segunda victoria en Volta a Cataluña, alcanzando el doblete ya en 5 de los 7 majors del calendario ciclista internacional y sobre todo demostrando que es un campeón, ¿no? Solo así se puede y se debe ganar una carrera, cuando se es superior a los rivales. Obligado, es verdad, por las circunstancias, porque la perdía prácticamente de haberse llegado al sprint en la última etapa, pero haciendo alarde de las condiciones y del carácter que ha marcado toda una trayectoria brillantísima. 92 victorias suma Primo Roglic, con la doble conseguida hoy por el triunfo parcial en Montjuic y por la victoria absoluta en la Volta a Cataluña. La verdad es que no sé si nos ha redimido del todo de lo que ocurrió ayer, los desagradables incidentes que bien convendrá archivar, pero recordando que hay que tomar soluciones en este sentido. Pero yo creo que para el aficionado, que estaba un poco cariacontecido, ¿no? Porque tampoco la carrera con tantas perspectivas había deparado mayor emoción que este duelo de las bonificaciones entre Ayuso y de Primo Roglic, pues ha tenido un final, yo creo que para el recuerdo, ¿no? Atacado Roglic cuando faltaban 20 kilómetros para la línea de meta, ha hecho un solo formidable en un terreno donde es muy difícil ganar la acción al pelotón, y se ha presentado en la línea de metas estando el golpe definitivo y consiguiendo una de sus más brillantes victorias, todo hay que decirlo, por un hombre súper galardonado en todo tipo de frentes. Bueno, a decir verdad, la jornada respondió un poco a las expectativas. Después del fraude, del simulacro, del esperpento del día de ayer, hoy había 2 sprints intermedios antes de llegar a la línea de meta. Y el recorrido final, que era el circuito al castillo de Montjuic, en Barcelona, pues representaba la dificultad de tener que subir 6 veces un puerto de segunda categoría. La verdad es que no se le pudo pedir mayor interés a la carrera, porque había un sprint intermedio ya nada más comenzar la carrera en Viladecans, y se lo anotó Roglic por delante de su compañero de equipo Nico Denz y de Ayuso, que fue tercero. En esos momentos Roglic ya era líder de la carrera. Estaba un segundo antes de empezar. Le cogía 2 segundos en este sprint. Venía el siguiente sprint, que se producía en el kilómetro 40 aproximadamente, precisamente en el primer paso por la línea de meta de Montjuic, y antes de que se iniciaran el circuito y la primera de las subidas. Ahí se vio cerrado por un momento Juan Ayuso por la maniobra perfectamente deportiva del equipo del Red Bull Bora con Tratnik y con Nico Denz, que se habían ido por delante, pero ahí apareció el killer que es Ayuso para meterse entre los dos, jugarse el físico, estuvo a punto de irse al suelo y conseguir pasar en primer lugar la bonificación, mientras que Roglic se tenía que conformar con la tercera plaza. Volvía por consiguiente a estar de líder Ayuso, y quedaba todo a expensas de lo que ocurriese en el circuito, ¿no? En los 40 y tantos kilómetros que había que cubrir en el circuito con las 6 subidas. Y claro, cambiaba por completo la decoración. A partir de este segundo punto era Bora el que tenía que evitar por todos los medios las fugas, porque si les birlaban las bonificaciones otros 3 actores diferentes, la carrera estaba decidida en favor de Juan Ayuso. Y ahí vino lo impredecible, lo que hace que el ciclismo sea grande, lo que convierte a determinados corredores en estrellas que no lo son por casualidad, y lo que alienta todavía más el futuro de un corredor veterano como es Primo Roglic, porque aceleró la marcha en el tercer paso cuando estaba prácticamente coronando, mantuvo en la zona de falso llano, soltó a Egan Bernal, que estaba muy activo y obsesionado con ganar esta etapa, y soltó también a Juan Ayuso, que venía por detrás. Se fue en solitario, y aunque hubo varios escarceos con Enric Mas, con Mikel Landa, con Van Eydel, con Lohan de Plus a última hora, ahí le faltó equipo, le faltó posicionamiento a la hora de coronar al equipo del UAE. Ayuso no dio las mejores sensaciones, porque no solo es que no pudiera saltar a la rueda de Roglic, es que ni siquiera podía saltar a los movimientos que se produjeron por detrás. Marc Soler se vio demasiado solo, el apoyo de Adam Yates fue exiguo y tardío. Al final le fallaron las fuerzas a Juan Ayuso, que evidentemente era el primer responsable. Podía haber encontrado la salvación en la colaboración de su equipo y otros que buscaron el triunfo de etapa, pero la verdad es que lo que le faltaron fueron las fuerzas a Ayuso. ¿Por qué? Pues esa es la primera pregunta que el corredor se encargó de disipar. Preguntábamos que si los esfuerzos, la tensión tremenda de los sprints intermedios le habían hecho llegar a Montjuic un poquito más asfixiado,
y que el ataque de Ayuso, él comentaba que había tenido un pequeño enganchón con un corredor, las bicicletas, en el comienzo de la ascensión, y que cuando quiso llegar arriba a la rueda precisamente de Egan Bernal, que llegaba demasiado justo, que en ese momento se produjo el ataque de Roglic, pero que en cualquier caso reconocía que Roglic había sido superior, que había sido el mejor, que se había merecido ganar la carrera y que él había sacado ya las conclusiones de dónde había fallado. Creo que son las dos lecturas que nos deja la etapa, bueno, que nos deja la Volta, porque no hubo mucho más, la verdad. Fue muy emocionante. Volvió a recordarnos que a veces, tiene que haber etapas de todo tipo, 80 kilómetros bastan y sobran para ver un espectáculo desde el banderazo de salida fantástico. O sea, ayer nos pasamos 2 horas haciendo el Canelo y hoy hemos visto que en 2 horas de ciclismo se puede vivir con una tensión, con una expectación extraordinarias y además asistir a una exhibición como la de Primo Roglic. Esa es la primera conclusión que yo he sacado así a bola micrófono, ¿no? La segunda, que Roglic está, y digo está, y lo digo con especial interés, porque bueno, ya había mostrado buenas condiciones, pero el hecho de haber empezado la temporada reguleras en el Algarve, el hecho de no ser superior a ninguno aquí, de haber estado un poco a remolque de Juan Ayuso, bueno, podía hacer presumir si Roglic empezaba el declive natural de un corredor con 35 años. Todo lo contrario, porque había dado una exhibición formidable, arrancó, aguantó embestidas por detrás, se fue en solitario, hizo los 20 kilómetros como Dios manda, 2 subidas más a Montjuïc, que llegó en solitario, ganó la carrera, ganó la Vuelta. Nos redimió, insisto, del cabreo monumental que se había montado ayer, y a la hora de la verdad demostró que está en condiciones de volver a ser el primer favorito para el Giro de Italia. Yo no digo que no lo fuera a priori, pero como había empezado dubitativo la temporada, pues podía haber alguna duda. Como tiene 35 años, pues también se podía especular. Como no hacía ninguna demostración, iban de lienzo. Pero a la hora de la verdad, la que ha hecho hoy en un terreno dificilísimo. Es muy difícil rodar ahí por delante y no aguantar el pelotón. Fue una etapa muy bonita, pero fue una demostración sobre todo formidable, ¿no? de Primo Roglic. Que digo, no era el primer favorito porque las apuestas ahora mismo, que faltan 2 meses o mes y pico, señalaban a Ayuso, pero yo creo que después de la victoria de hoy cambia el cuento, ¿no? De repente me imagino que Roglic, por todo, porque ha ganado un Giro, por experiencia, porque ha demostrado ya una gran condición, vuelve a ser el primero de los favoritos. Y Ayuso tiene que sacar una conclusión bastante positiva, porque del éxito no se suele aprender. El éxito a veces obnubila, el éxito incluso atrofia. Cuando fallas, y lo explicaba muy bien Contador hoy en la retransmisión de Eurosport, cuando fallas tienes que pensar en qué has fallado, qué has hecho mal para fallar en un momento en el que estabas demostrando en la Vuelta que no le tenías nada que envidiar a tu rival y ha llegado un momento clave que por otra parte no se esperaba que fuera tan clave, la clave estaba en la jornada de ayer y has fallado. El primer reconocimiento de Ayuso dice mucho de él. Ya sé en lo que he fallado. Si sabe lo que ha fallado, eso que llevará por delante, además de la obsesión por perfeccionar todo tipo de detalles que le hagan seguir creciendo. No le podemos exigir la victoria, y menos ante un corredor que pertenece, no lo olvidemos, al Big Six, a los 6 grandes, como Primo Roglic. Pero yo creo que el haber firmado una segunda plaza en la Vuelta a Cataluña, después de venir ganando la Tirreno Adriático, del gran momento de forma que lleva de la temporada, podía haberle obnubilado un pelín. Y esta derrota, entre comillas lo de derrota, cuando pierdes ante un líder y ante un grande, también habrá servido para que Ayuso vaya aprendiendo, porque tiene 22 años, tiene a la vuelta de la esquina un test severísimo, en el que claro que tiene muchas posibilidades el Giro de Italia, pero tiene que seguir creciendo en todo, madurando como ciclista, madurando como persona y aprendiendo de determinados detalles que te pueden separar de la victoria en un momento determinado. Bueno, a modo de resumen, Roglic lo ganó todo, la etapa, por delante de Plus y de Van Eydel, que entraron allá a 14 segundos y ya el grupo con todos los favoritos a 19 segundos. Godón, Moniquet, Fortunato, Strong, Simon Yates, Loans y Molar. Y en la clasificación general ya definitiva, pues podio en español. Recordamos un poco ver a Ayuso ahí más escoltando, en este caso a Roglic, como escoltaban hace 2 años a Renko Evenepoel en la Vuelta Ciclista de España. Podio parecido. Enric tercero a 53 segundos, Landa 54 cuarto, Lenny Martínez quinto a 1 minuto, Lohan de Plus a 1.20, Egan Bernal a 1.31, Van Eydel a 1.33 y luego ya Simon Yates a 1.46 y Richard Carapaz, que se movió al comienzo de la etapa intentando por lo menos buscar el triunfo parcial y que al final ha tenido que conformarse con
Bueno, con una actuación más bien discreta, ¿no? Pero con un 10º puesto que ojalá le permita seguir creciendo de cara a ese gran objetivo que es el Giro de Italia. De la Vuelta a Cataluña quería hacer un rápido apunte, que todo lo que ocurrió ayer de negativo, todo el mundo tiene su parte de razón. El aficionado desde su casa, desde su sillón, muchas veces opina, es normal que se critique a los corredores, yo fui el primero en decir ayer que no era plan, pero también es hasta cierto punto entendible de las quejas de los corredores porque iban a llegar a las 6:30 de la tarde, porque tenían 2 horas de traslado al hotel, porque se recortaba con el cambio horario 1 hora de descanso, porque había que madrugar muchísimo hoy, porque había que estar a las 10 de la mañana en Montjuic. Tenían razones para quejarse. Otra cosa es que la organización ceda. Y otra cosa, repito, que es la conclusión. Tampoco tenía ninguna importancia la etapa de ayer. La conclusión a la que hay que llegar no es el tremendismo este de, bueno, es que en otro tiempo se corría. No, no, si no tiene nada que ver. Si ayer fue Protección Civil la que aconsejó que no se corriera la etapa a esas altitudes, en la altura de los puertos. Otra cosa es la actitud del pelotón cuando casi le exigieron. Primero para salir, que hubiera una vuelta de reconocimiento, y luego cuando se estaba dando la vuelta de reconocimiento, que no se podía dar otra porque iban a llegar tardísimo. Tenían razón los corredores, pero no para no disputar la etapa. Porque la organización tiene unos compromisos, porque la organización tiene unos patrocinadores, etc. Repito, en el conflicto permanente que va a existir, porque están enfrentados los intereses de los corredores, que lógicamente quieren lo mejor para su salud y para todo, y los intereses de la organización, que quieren que las carreras se disputen íntegras, pues siempre va a haber disparidad de criterios. Y para eso lo que hace falta, y creo que es la conclusión a la que se tiene que sacar, a la que se tiene que llegar después de lo de ayer, es que haya un juez de la Unión Ciclista Internacional que estime si las cosas se tienen que hacer o no se tienen que hacer. Si los corredores tienen razón o no tienen razón para en un momento determinado cambiar el curso de los acontecimientos. Porque de lo contrario, insisto que es muy grave, la indefensión con la que se encuentran los organizadores es tremenda. Siempre tiene la fuerza el corredor mientras no haya un organismo que sancione comportamientos que la propia organización, o en este caso la propia Unión Ciclista Internacional, considere que no son adecuados. Punto. Vamos a tener más episodios, no tengo ni la menor duda, así que por ahí, si vamos creciendo y avanzando y dando pasos, pues iremos encontrando mejores soluciones. Seguro que no las idóneas, seguro que no para convencer a todo el mundo, pero por al menos para defender los intereses del ciclismo. Y también queríamos hablar, obligatorio es, de la clásica de la Canterbury, una clásica con mucha historia y tradición, que no tiene el nivel para mí al menos del Gran Premio de Harelbeke, de la E3, que se disputó con ese éxito formidable y la exhibición portentosa de Van der Poel, pero que tiene un reconocimiento de mucha tradición, de mucha historia, 250 kilómetros de recorrido. Ha ganado Mads Pedersen con una actuación formidable. Se metió en una fuga, cogió una fuga, separó a sus compañeros, gente del nivel de Campenaers, arrancó en solitaria 50 kilómetros de meta, había que subir el Kemmelberg. Llegó con prácticamente un minuto, mantuvo 1 minuto y pico a todos los rivales, al gran grupo. Es una carrera que muchas veces se resuelve al sprint porque los clasicómanos velocistas suelen aguantar allí, pero a veces también se rompe. Y suponía la tercera victoria de Mads Pedersen, que llegó en solitario, firmando una actuación, insisto, descollante. 50 kilómetros solo, aguantando primero al tercer seguidor, luego al grupo cuando se reagrupó también, y llegando y manteniendo esa diferencia durante todo ese tiempo. Creo que ha sido un poco la reivindicación de los otros, parafraseando un poco la película de Amenábar. Los otros, quiero decir, hablamos siempre de un Big Six, están ahí entronizados de alguna manera con los dos referentes principales, que son Van der Poel y el propio Pogačar, pero hay gente que se reivindica, ¿no? Hay gente que quiere protagonismo. Hoy lo ha hecho Primo Roglic en la Vuelta a Cataluña, hoy lo ha hecho Mads Pedersen, vale. Me seguiréis vistiendo el duelo Pogačar-Van der Poel para cuando llegue a Flandes, para cuando llegue París-Roubaix, pero he de reivindicarme como ciclista, y no le ha valido ganar por tercer año consecutivo. No, consecutivo no, segundo año consecutivo, pero tercera victoria absoluta. El año pasado llegó con Van der Poel en esta carrera y le ganó al sprint. Mads Pedersen a Van der Poel, 2 campeones del mundo. Hoy no tenía enfrente al Big Three, es verdad, no tenía enfrente a Van der Poel, no tenía enfrente a Pogačar, no tenía enfrente a Van Aert, no tenía enfrente a Evenepoel, pero ha dado una exhibición propia de Pogačar,
Sin Pogačar no es lo mismo, lo sé, pero propio de Pogačar o de Van der Poel, 50 kilómetros en solitario, manteniendo ahí el tipo y erigiéndose, en resumidas cuentas, elevando el tono y reivindicando su condición de aspirante, ¿por qué no?, a ganar Flandes, me atrevería a decir yo incluso más París-Roubaix, pero por lo menos a ser gran protagonista. Ha sido una reivindicación bonita al día de hoy, la verdad, por parte de Roglic, que se merece absolutamente todo, que está viviendo un momento de gloria fantástico, y por parte de Pedersen, que de vez en cuando levanta el pie y el tono, exigiendo su lugar en el Olimpo de los elegidos, al menos en las grandes clásicas del calendario. Y nada más, que esto sigue su curso, que esto sigue su camino y que esperamos esta semana. Seguimos con más clásicas que culminarán el domingo con el Tour de Flandes. Así que ahí estaremos. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Sobre rueda voy, bajo un sol español. Sobre rueda voy, bajo un sol abrasador.